anormales y otras indicaciones, le gusta la psicocirugía, ha realizado procedimientos, ha publicado, es un referente en el tema. Yo la primera vez que tuve la posibilidad de verlo y cuando nos conocimos allá en el 2007, en una cena del Congreso Argentino de Dolor, fue cuando me comentó que parte de su pasión por la psiquiatría es porque su padre fue un psiquiatra y es algo que compartimos en común. Así que es un neurocirujano que tiene mucha experiencia en psiquiatría y es un honor, verdadero privilegio contar con él hoy para que nos deleite con su charla. Bueno, Leandro, sí, muchas gracias por las palabras, Leandro. Adelante. Lo voy a presentar, doctor, para la audiencia, para que lo conozcan más allá de esto que expresó Leandro. El doctor Pietro Jiménez. Daniel, ya no se escucha. Ya no se escucha. ¿Me escuchan? ¿No quieres que avance? Sí, sí. Ya. ¿Se escucha? Sí. Sí. Tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es experto en enfermedad de Parkinson, epilepsia de difícil control, dolor crónico, distonía, espasticidad, trastorno obsesivo compulsivo, depresión mayor, radiocirugía. Y tiene experiencia en trastorno neuroagresivo, tumores cerebrales, así como también en enfermedades de la columna cervical y lumbar. Es neurocirujano vanguardista que está en búsqueda constante de nuevas formas de tratar a sus pacientes. Es una figura importante en el campo de los electrodos cerebrales en México. En los últimos años se ha dedicado a explorar los posibles y variados usos del estimulador magnético transcranial. Sus métodos innovadores han brindado enormes mejorías en sus pacientes con enfermedad de Parkinson, depresión, TOC y otras enfermedades. Bueno, doctor, quería presentarlo y no sé si quiere preguntarnos algo más antes de empezar. Sí, con todo gusto. Primero, ofrecerles una disculpa. Fue un error mío el no haber corroborado los horarios y darle el agradecimiento al doctor Luis Jiménez Ángeles y al ingeniero José Carlos López Mata. Aquí yo me permití invitarlos porque la verdad son excelentes colaboradores. Ellos han trabajado con su servidor en la segunda parte de esta presentación, que es la estimulación magnética transcranial en el infarto cerebral. Miren ustedes, el doctor Luis Jiménez, además de ingeniero, maestro y doctor en ciencias por la UAM, trabaja en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha dirigido una tremenda cantidad de proyectos de investigación, ha publicado en revistas de primer nivel y por supuesto también que dirige tesis y es un gran promotor de la vinculación entre las neurociencias médico y de ingeniería. Ya verán ustedes que su presentación es muy elocuente, muy alentadora hacia lo que estamos haciendo todos quienes nos dedicamos a la neuromodulación o a la estimulación cerebral por estas técnicas nuevas. Y por supuesto, José Carlos López Mata es doctorante, maestrante, sí, pues parece doctorante, porque ha trabajado muy bien. Yo tengo poco de conocerlo, pero estoy muy complacido con su trabajo. Él está en la Universidad Autónoma Metropolitana y por supuesto también su proyecto de maestría en ciencias biomédicas es sobre estimulación magnética y vamos a dar paso de una vez por utilizar el tiempo adecuadamente. Miren, el trastorno del espectro autista es una enfermedad que tiene ya mucho tiempo de conocerse, pero que realmente tenemos poco conocimiento al respecto de ella. El DSM-5, y ustedes conocen su definición, es una perturbación de la cognición y de la regulación emocional, pero fuera de eso, lo que hay que conocer es que tiene 3 grandes trastornos o pilares. Es una alteración propiamente del neurodesarrollo. Se puede considerar el trastorno del espectro autista o idiopático o secundario. Realmente no sabemos bien a bien. Sabemos que hay un trastorno en la gestación y muy probablemente en el parto, pero no tenemos mucha información más al respecto. Pero son 3 los pilares clínicos. Uno es el deterioro en la comunicación social. Segundo, son conductas estereotipadas y ritualísticas. Y tercero, una alteración en la sensibilidad, en cómo perciben ellos las cosas.
Vamos a hablar un poquito solamente de algunos proyectos de investigación que se han publicado. Miren, este trabajo que les traigo aquí por Kalergi, habla precisamente de una revisión sistemática que hicieron de 1056 estudios de estimulación magnética transcraneal o estimulación de corriente directa para el tratamiento del trastorno del espectro autista. De ellos, después de los criterios de selección, solamente 32 estudios entraron, y ustedes pueden ver en esta imagen que está aquí, creo que no puedo señalar, ¿verdad? Bueno, en la primera barra, en la edad, ustedes pueden ver que la gran mayoría de los sujetos de estudio están entre 12 y 18 años, poco en niños menores de 12 años. La gran mayoría tienen un diagnóstico con alta funcionalidad, o sea, es un espectro autista leve. La gran mayoría de los estudios realizados se puede decir que tienen un tipo de administración de autocuidado, o sea, se reconocen como que son autosuficientes. La grandísima mayoría de la estimulación es sobre la corteza lateral prefrontal y, por supuesto, el riesgo de sesgo es altísimo. O sea, tenemos poca información, estudios muy poco controlados, lo cual quiere decir que sabemos todavía poco de la estimulación. Sin embargo, en todos estos estudios se habla de que hay una mejoría en las habilidades sociales, cognitivas y ejecutivas, con una disminución de las conductas repetitivas en los pacientes con trastorno del espectro autista, lo cual pues es alentador, pero como les repito, mucha heterogeneidad en los parámetros, mucha heterogeneidad en el diseño, por lo cual a veces pueden ser no confiables. En este otro estudio que estoy presentando aquí, se habla de la estimulación, pero en niños. Y esto es muy interesante porque sí hemos hecho estimulación en adultos, sabemos que se utiliza en depresión, en ansiedad, en Parkinson, en tinnitus, en infartos cerebrales, pero ¿y qué pasa cuando estimulamos niños? Fíjense, les traje esta imagen, qué interesante. Comparen la correlación de la diapositiva del lado izquierdo, de la imagen del lado izquierdo, donde se observa la edad en el eje de las de las X, contra el umbral motor necesario para desencadenar un patrón motor. Y ustedes se fijan que entre más corta es la edad, más es la cantidad de energía que necesitamos, lo cual habla de que estamos trabajando sobre neuronas que no están maduras. Arriba de los 18 años ya se estabiliza y el umbral motor ya realmente está alrededor de los 50, 60%. En la correlación de abajo tenemos el tiempo en que el efecto sobre la estimulación motora se presenta, se preserva. Nuevamente, entre mayor es la edad, mayor preservación del efecto de la estimulación. Entre menor la edad, el tiempo en que este efecto se mantiene es muy corto. Bien, en la parte derecha de la diapositiva, lo que vemos ahí son los grupos de neurotransmisores que se están manifestando en un modelo de ratas donde la estimulación magnética puede tener efectos contrarios a lo que podríamos tener en adultos, lo cual nos hace decir que debemos ser cautelosos en la estimulación en niños. Esto quiere decir que no siempre estimular en niños podría ser la mejor indicación. Sin embargo, el trastorno del espectro autista pues, se presenta desde tempranas edades. Fíjense, nosotros tenemos este proyecto de investigación hace más o menos 2 años. Nos ha sido difícil y sin embargo hemos avanzado. Y es la información que ahora quiero presentarles a ustedes. Publicamos este artículo en este año de una revisión sistemática para estimulación magnética transcraneal en trastorno del espectro autista. Y ustedes pueden observar ahí, encontramos una tremenda cantidad de artículos. Esto quiere decir 104 concretamente en diferentes fuentes, pero solamente 7 cumplieron nuestros criterios de selección. ¿Cuáles eran ellos? Primero, que tuvieran un diagnóstico establecido de autismo. Segundo, que tuvieran un instrumento de evaluación. Tercero, que estuvieran los parámetros de estimulación explicitados. Cuarto, que hubiera alguna forma de ver el efecto clínico. Y quinto, que hubiera una representación de los efectos colaterales indeseados. Nuestros resultados en esta revisión sistemática muestran que la gran mayoría, el 90%, como el artículo previo que presenté, están sobre la corteza dorsal frontal, lateral, que son unilaterales, aunque una porción cada vez mayor es bilateral,
que en general utilizan el 90% del umbral motor para estimular, que utilizan de 600 a 1500 pulsos por sesión y que utilizan de 10 a 20 sesiones. Y con eso nos arrancamos nosotros a hacer un proyecto de investigación propio. Este proyecto está avalado por los comités de investigación y de ética en investigación del Hospital Ángeles del Pedregal y también del Politécnico Nacional, porque hacemos este estudio en colaboración con la Escuela de Psicología del Politécnico. Este estudio que trata de evaluar el efecto clínico de la estimulación magnética transcranial repetida en pacientes con trastorno del espectro autista son básicamente en dos sentidos: conducta impulsiva y conducta estereotipada, porque esa era nuestra propuesta. Los criterios de selección de los pacientes eran que tuvieran diagnóstico establecido de acuerdo al DSM-5, que tuvieran entre 8 a 20 años, aquí lo dejo, luego lo discutimos si quieren y pueden dar unos pocos, que residan en la Ciudad de México porque necesitan estar viniendo a la estimulación, y por supuesto que tengan consentimiento y asentimiento informados, porque a pesar de que son niños, sí tienen capacidad de decisión. Los criterios de exclusión es que tuvieran alguna comorbilidad como depresión o epilepsia. Depresión, por supuesto, severa, moderada o severa, porque pues podrían tener algún grado. Epilepsia sí es una contraindicación absoluta, o si no tuvieran epilepsia, que un requisito de inclusión era el EEG, y si estaba alterado, pues tendrían que ser excluidos. Y los criterios de eliminación básicamente eran dos: quienes decidieran retirarse del estudio o que no cumplieran con las sesiones de tratamiento. La pregunta de investigación era: ¿cuáles son los cambios en las escalas A2, ADI, Vineland y SRS para un grupo de pacientes con este diagnóstico leve sometidos a estimulación magnética transcranial repetida? Nosotros tenemos este equipo MagVenture 100, que pues nos ha servido como sistema de tratamiento para las indicaciones siempre establecidas de depresión, dolor, ansiedad, pero que nos ha funcionado bien. De hecho, va a ser también el que van a presentar los ingenieros en cuanto a stroke. Y bueno, después de la pregunta de investigación, la hipótesis era que la estimulación magnética transcranial repetida a 90% del umbral motor, 5 Hz de frecuencia sobre la corteza dorsal prefrontal unilateral dominante, produciría a 1500 pulsos por sesión durante 20 sesiones una disminución de A2, ADI y sobre todo de la escala Gale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Vineland y SR de un 30%. Esa era nuestra hipótesis. O sea, a lo mejor aventurada o no, pero decimos, bueno, pues con lo que obtuvimos de información, vamos por ella. Los resultados son los siguientes. Tuvimos un gran problema en el reclutamiento de pacientes. Los papás no quieren enviar a sus niños porque hay poca información, lo que hay es contradictorio. También, aunque no se les cobra más que la recuperación de la bobina, porque finalmente no han tenido fondos, el tratamiento habitual en México debe ser alrededor de unos $2,000. Aquí estábamos cobrando $200 solamente para la bobina, pero no pudieron todos. Nosotros proporcionábamos la resonancia porque pedíamos resonancia y el electroencefalograma, que también era pero finalmente solamente 2 pacientes hemos estimulado hasta el momento. Los resultados en la escala Vineland, que es una escala de adaptabilidad, ustedes pueden ver el paciente A y el paciente B, prácticamente son similares, o sea, la diferencia fue mínima, muy diferente a la escala SRS, que ustedes pueden ver en el paciente A, que sí hubo una mejoría en comparación del B. La SRS más bien es de sociabilización. Al final de cuentas, tampoco encontramos ningún efecto secundario que pudiera producir una contraindicación absoluta. De hecho, los 2 niños que participaron, 2 hombres, uno de 8 años, el otro de 11 años, con un trastorno del espectro autista leve, que se encontraban en la escuela, que tenían una vida de socialización más o menos adecuada. Sin embargo, sí tenían conductas estereotipadas, conductas impulsivas y sobre todo poca sociabilización. Lo que nos reportaron más bien sus familiares es que su capacidad de sociabilizar se incrementó, por lo menos en el posttratamiento inmediato, al mes y a los 3 meses. Entonces, eso es lo que encontramos. En cambio,
en la escala Yale-Brown para conducta obsesiva y compulsiva, ustedes pueden ver la escala Yale-Brown. Perdón, nada más me regreso un poco. La escala Vineland, entre más alta es mejor, y la escala SRS, entre más baja es mejor. Simplemente para que puedan calificar. Tenemos un problema en trastorno del espectro autista. Los instrumentos no son los mejores. De hecho, hay una crítica de la fuerza de tarea de trabajo sobre el trastorno del espectro autista, y ellos mismos critican sus instrumentos. Además, son instrumentos pesados, largos, que pueden tener sesgo de aprendizaje. Entonces, en fin, a lo mejor tenemos ahí un problema. En cambio, Yale-Brown no. Yale-Brown es una escala muy bien conocida internacionalmente, que tiene dos partes, la escala de obsesiones y compulsiones. Aquí tomamos el conjunto de las dos. El puntaje mayor para la escala es 40, y ustedes pueden ver aquí que en el control del paciente estaba en 20 y en el B en 23, lo cual lo llevamos más o menos a un 100%. Con el tratamiento inmediato hubo una disminución de 20 a 16 y después a 15 a 3 meses, o sea, se mantuvo una cierta mejoría entre el 25 y el 20% de las obsesiones y compulsiones. En cambio, en el paciente B, que tenía mayor dato de repetición, de conductas estereotipadas, de ideas obsesivas, el cambio fue un poquito mayor y se mantuvo, no solamente se acentuó a lo largo de los 3 meses. Esto quiere decir que a lo mejor la estimulación podría ayudarnos no solamente en sociabilizar, sino en disminuir estas conductas estereotipadas. Quiero decirles que hasta el momento llevamos solamente 2 pacientes. Entonces, nosotros quisiéramos comentarles lo siguiente. Ustedes están listos, ¿verdad? Sí. Ok. Tenemos problema por el reclutamiento de pacientes. Sin embargo, en México hay una fundación que se llama Teletón o CRIT, que atiende a este tipo de pacientes, con quien recientemente nosotros hemos hecho enlace y estamos firmando un convenio de colaboración para tratar a 12 pacientes quienes van a participar en este proyecto de investigación. Estos pacientes me han pedido en Teletón que sean pacientes que no rebasen los 12 años. O sea, ellos quieren atender sujetos entre 8 y 12 años porque hay variaciones y ellos me dicen, no, mire, un paciente arriba de 12 ya es otro trastorno autista. Y abajo también me piden que someta pacientes no solamente con trastorno leve, sino moderado. Y estamos ahorita tratando de hacer la operatividad, porque un trastorno moderado, el paciente probablemente no se someta a los 1500 pulsos que tendríamos que darse más o menos en 20 minutos. Bueno, comentarles como conclusión de estimulación magnética transcranial en trastorno del espectro autista. Primero, es prometedora. Todos los artículos que he revisado, incluso en nuestra revisión que publicamos, y los 2 pacientes incipientes que hemos tratado, no han empeorado, han mejorado, sino marginalmente, incluso arriba, sobre todo en la escala Yale-Brown. Segundo, es mandatorio establecer estudios controlados y cegados, porque si no, podríamos tener un fuerte sesgo, sobre todo por la evaluación y porque los instrumentos aún tienen sesgo. Entonces necesitamos una herramienta muy objetiva que son ustedes. Ahorita les voy a platicar, voy a echar la pelotita a los ingenieros, que nos diga si hay un cambio cerebral. De hecho, no la traje a colación, pero se habla de un efecto de neuroplasticidad por la estimulación magnética transcraneal en trastorno del espectro autista. Sin embargo, hay poca información al respecto. Tercera, utilizar estimulación magnética transcranial repetida contra Theta Bors todavía es un tema. He encontrado muy pocos artículos al respecto, pero ustedes saben mejor que yo, porque son los expertos, que Theta Bors puede ser una mejor respuesta que acorta el tiempo de la estimulación en lugar de dar el tiempo. Y finalmente, ¿qué áreas son las estimuladas? Por supuesto, la prefrontal dorsolateral sigue siendo la máster, pero la pregunta que yo haría es unio bilateral y, por supuesto, Theta Bors se ha utilizado en el giro temporal superior.
en la parte más posterior. Y como es un trastorno que involucra la sensibilidad, que involucra la percepción, que involucra la comunicación, pues yo creo que podríamos hacer unas pruebas de concepto, estudios de pruebas de concepto, y ya lanzarnos después a hacer ensayos multicéntricos con Iberoamérica, a través de ti, Leandro, de ustedes, compañeros, y a lo mejor establecer un protocolo más grande. Bueno, solamente la diapositiva final donde está su servidor con el doctor Humberto Nicolini, colaborador psiquiatra, Amalia Gómez, que es doctora en psicología, y las dos alumnas, Katia y Andrea, que me ayudaron a hacer este protocolo. Ellas siguen ligadas a esto, pero estamos creciendo al respecto. Bueno, gracias y vamos a dar pase a la siguiente parte de la plática. ¿Alguna pregunta ahorita, Leandro? O váyase, o conectamos y al final. Si quiere, doctor, seguimos con la charla y al final dejamos la pregunta. Seguimos, Sí. Daniel. Adelante. Sí. ¿Se escuchó bien? ¿Se Dale. vio bien? Se escuchó perfecto, Fiacro, impecable. Muchas gracias, Leandro, amigo, ¿eh? A vos, un placer. El placer es nuestro. Ya estamos compartiendo la segunda presentación. ¿Se ve? Sí, se Todavía ven no. los, Se los ve a los dos. se los ve a ellos, pero no en la pantalla Ahí compartida. va la presentación. Ahí va. Ahí va. ¿Listo? Tiene 20. Todavía no. A ver. ¿Ya la ven? Todavía no se ve. Ahí sí. Ahí sí. Ya, pasa. Hola. Bueno, hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es José Carlos López Mata. Yo soy alumno de la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Ixtapalapa, aquí en la Ciudad de México. Bueno, les voy a platicar un poco de los hallazgos encontrados en mi proyecto titulado Análisis de los cambios en los índices extraídos de neuroimágenes en sujetos con EBC sometidos a una terapia de estimulación magnética transcranial. Yo no veo la presentación, ¿eh? Ahí está, perfecto. Ok. ¿Sí se ve, Leandro? Sí, se ve, está bien, se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Okay. Parece que sí. Sí, se ve la presentación. Sí, todos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál era el objetivo del proyecto? El objetivo radicó en evaluar los efectos de la estimulación magnética transcranial del tipo Theta Burst en pacientes que sufrieron un EBC, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital General de México, a cargo del doctor Fiacro Jiménez Ponce, con el fin de evaluar pues esta terapia. Bueno, ¿quiénes se integraron al estudio? Todos los pacientes que acudieron al servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital General de México y que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión. ¿Cuáles eran? Que el infarto cerebral fuera en territorio de la arteria media cerebral y que no involucrara más de 2/3 partes de la misma, que se encontrara en etapa subaguda y que fueran adultos menores de 75 años. También mencionar que, bueno, se encontraran en su primer infarto, que no tuvieran algún otro previo y que no tuvieran alguna otra afectación, al igual que algún marcapasos. Y de inicio contábamos con 14 pacientes, bueno, eran 18 me parece de un principio, pero bueno, se redujeron a 14 y posteriormente cuando estábamos analizando los datos de resonancia magnética nos dimos cuenta que uno estaba dañado, entonces lo tuvimos que reducir a 3. Esos 13 pacientes se separaron en 2 grupos de manera aleatoria. Bueno, en este caso, al primer grupo se le aplicó estimulación magnética transcranial Theta Burst sobre el área motora primaria de la mano, mientras que al segundo se le aplicó en una zona occipital como efecto placebo. En este caso, la estimulación se aplicó con los mismos parámetros que vamos a mencionar, pero en una zona alejada en la región occipital. A ambos se les realizó un estudio de resonancia magnética, al igual que 2 evaluaciones clínicas, el índice de Bartel, que ahorita vamos a comentar, y la escala de Fullmeyer antes y después de la terapia propuesta. ¿Cómo se aplicó la estimulación magnética transcranial Theta Burst? Bueno, se aplicó mediante los siguientes parámetros: 20 trenes de 10 ráfagas a una frecuencia de 5 Hz, que es la frecuencia teta, y con un intervalo de 8 segundos al 80% del umbral motor del potencial evocado motor. Bueno, que vale la pena comentar que todos los pacientes fueron informados de manera escrita y oral de que estaban participando en un estudio cegado.
¿sí? En un estudio cegado, perdón. Esto Luis, con el... no, Luis, ellos estaban conscientes de... ¿Mande? Luis, te molesta un segundo. ¿Viste que abajo en tu pantalla dice, hay Ah, una perdón. cestilla que dice ocultar para poder ver, porque nos llegamos a ver en la pantalla compartida, vos puedes ver. Espérame tantito, Daniel, te van a quitar. Deme 2 segundos, por favor. Sí, es que Muchas Dice gracias. que pensé que no se veía, por eso yo hace rato ahí no dije. está, sí se ve, por eso, y justo Ya tapaba se- una parte. Sí. ¿Ya no? Bien. Ya no aparece. Muy bien. Bueno, en un estudio cegado... Daniel, ¿se ve bien? Perdón. Muy bien, gracias. Se ve perfecto, Fiacro. Gracias. Aquí lo importante es Se ve que bárbaro. ni los investigadores ni los pacientes conocían qué tratamiento se estaba aplicando. Cada investigador aquí se encargó de una etapa del proyecto, uno aplicando la estimulación, uno tomando los estudios de resonancia, y bueno, al final del proyecto, pues se les notificará qué tipo de estimulación recibieron. Muy bien, entonces, hablando de la estimulación magnética transcranial, ¿de dónde nos basamos principalmente? A partir de estos dos papers, en el cual, bueno, evaluaron los diferentes tipos de estimulación, tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia, donde encontraron que en ambos, aquellos que recibieron la estimulación magnética transcranial, ya sea de alta o de baja frecuencia, tuvieron cambios significativos respecto a un grupo que tuvieron como control, que en este caso también nosotros lo tenemos, que era el del efecto placebo. Bueno, y principalmente también aquí analizaron tanto el enfoque fue para el estudio de algo llamado la conectividad funcional en estado de reposo, que bueno, ahorita vamos a comentar de qué se trata. Y bueno, ya el objetivo de mi proyecto como tal era evaluar los efectos de la estimulación magnética transcranial Theta Bursts en personas que sufrieron LBC mediante los análisis de datos obtenidos por resonancia magnética funcional, bueno, resonancia magnética, tanto en su modalidad anatómica como funcional, de los dos tipos. Bueno, comentarles nada más de qué tratan estas evaluaciones clínicas. El índice de Bartel es un instrumento utilizado para medir la discapacidad, pero bueno, en este caso, este índice se enfoca más en tareas de la vida diaria, como ir al baño, esa independencia para realizar alguna actividad, pararse de su silla, pararse de la cama, pararse de una silla de ruedas. Pero la otra test que tenemos, que es la escala de Fullmeyer, ya es más enfocada, es más puntual para las personas que sufrieron un evento vascular cerebral o ictus, porque se enfoca en medir los arcos de movilidad, reflejos de estiramiento muscular, y bueno, en este se divide en dos secciones, de extremidad torácica y de extremidad pélvica. En este caso se analizó la de extremidad torácica. Nada más para que estén enterados, bueno, utilizamos una resonancia magnética de la marca Philips, de 3 telas, con una secuencia gradient EPI y con un tiempo de repetición de 3 segundos y un tiempo de eco de 35 milisegundos. Se obtuvieron 160 cortes de 3 milímetros de grosor por cada volumen cerebral, con un tamaño de píxel de 1.79 por 1.79 milímetros. Esa resonancia me parece que está en el Hospital General de México, ¿verdad? No, ¿Es aquí? ¿Es aquí del Ángeles? Ah, perfecto, bueno, es aquí del Hospital Ángeles Pedregal. ¿Cuáles fueron los índices que nosotros propusimos para nuestra investigación? Bueno, como les comentaba, dividimos en dos, anatómicos y funcionales. Para la parte anatómica, estudiamos el índice de tortuosidad, compacidad discreta y volumen absoluto, que ahorita les comento de qué tratan, mientras que para la parte funcional, nos enfocamos en el análisis del estado de la conectividad funcional en estado de reposo, así como el de la señal Volt. ¿Dónde nos enfocamos o dónde hicimos este análisis de estos índices? En 3 zonas que nosotros consideramos las más importantes. ¿Cuáles fueron? El giro presental, que también se le conoce como corteza motora primaria, que bueno, es la zona principal para todo lo relacionado a la función motora. ¿Cuál otra? El giro hipocentral, es parte de la corteza somatosensoria primaria. Bueno, ¿cuál es la importancia de ella? Que se encarga de los movimientos voluntarios de la mano. Y finalmente, englobamos, bueno, esto lo englobamos en una sola zona, que se llama el área de Brodmann 6, que involucra la corteza premotora y submotora suplementaria. ¿Por qué? Porque en los atlas que nosotros utilizamos en los software, bueno, salía así, salía como área de Brodmann 6, entonces tuvimos que abarcarla como una zona. Como una sola, perdón. Muy bien, hablando de estos índices anatómicos, ¿a qué nos referimos con el índice de tortuosidad? Esta es una de las índices más importantes que se han encontrado para calcular deformaciones en un objeto.
lo cual nos permite cuantificar el grado de giros o desvío de una superficie. ¿Qué quiere decir? Que podemos analizar qué tanto se deforma algún objeto, en este caso las zonas cerebrales que estábamos estudiando, y que, bueno, queríamos ver si como producto de la estimulación magnética transcranial Theta Burst podía producirse algún cambio. La compacidad discreta sirve para conocer qué tan compacto es un objeto. ¿De qué nos sirve que sepamos qué tan compacto es un objeto? Con ello podemos estudiar si aumenta o disminuye su tamaño. También queríamos analizar si la estimulación magnética transcranial podía producir algún efecto sobre estos índices. Finalmente, el volumen absoluto, que nada más es contar la cantidad de número de boxes que hay en una región. Perdón, Sí. si existe alguna duda, porque son índices realmente muy particulares para resonancia magnética, adelante, ¿eh? Fíjense, son 3 índices: tortuosidad, es compacidad discreta, ¿se llama? Sí, compacidad discreta. Y volumen absoluto. Sí. Que hablan de diferentes cosas: la forma, el tamaño y el número de píxeles, ¿no? Exactamente. Así es. Entonces, así hay que entenderlo. Perdón la interrupción. Uno adelante. Sí, de hecho, la compacidad discreta. A mí me costó trabajo entenderlo, ¿eh? Pero una vez que lo entendí, ya me maravillé. Adelante. La compacidad discreta es un índice propuesto por un doctor de la UNAM, que principalmente de inicio se utilizaba para el relieve, las montañas, pero se ha ido adecuando para la parte médica, y en este caso se está implementando para el análisis de, bueno, algunas enfermedades. Estos índices, bueno, ya los utilizaron en unos estudios previos que hicieron con el doctor Luis Jiménez y uno de sus alumnos de doctorado, donde analizaban estos cambios en regiones cerebrales que estuvieran involucradas. Bueno, no me acuerdo qué zonas estudiaron ellos, pero los enfocaron a la enfermedad del Alzheimer, para ver si podían ser biomarcadores para la detección temprana de esta enfermedad. En este caso, bueno, nosotros llevamos estos índices a esta parte del evento vascular cerebral para ver si podían presentar algún cambio producto de esta terapia. Muy bien, nada más esto lo comento un poco rápido de cómo hicimos el procesamiento. Se utilizó un software llamado FreeSurfer. En este caso, para la parte anatómica, lo único que abarca es que nosotros le dábamos el archivo, el documento T1, y este software ya nos segmentaba en todas las regiones posibles cerebrales, tanto corticales como subcorticales, y nos arrojaba, bueno, los archivos para que ya nosotros los procesáramos a gran escala. Nos da un etiquetado ya de todas las zonas, entonces de muy fácil uso. Ya nada más es en la página de FreeSurfer, nos dice, por ejemplo, el 001 está en zona, ya con ello nos basamos para analizar ahí los diferentes índices. Bueno, aquí está un poquito de cómo se calcularon cada índice, un poquito de las fórmulas, donde la compacidad discreta pues utilizamos su versión tridimensional, ya que es un poco más robusta respecto a la convencional. Para el cálculo de tortuosidad se utilizó la medición de la suma de ángulos, que se conoce como SOAM. En este caso, este SOAM, bueno, como les comento, se la utilizada ya en un proyecto con anterioridad por parte del doctor Luis Jiménez, al igual que un doctor conocido como Jorge Luis Pérez. Y el volumen absoluto se calculó realizando una interpolación de volúmenes mediante funciones B-spline. Como les comento, estos índices ya han sido utilizados en otros proyectos, entonces ya teníamos la ventaja que ya contábamos con un código en Python en el cual, bueno, nos ayudó bastante porque solamente le pasábamos la segmentación realizada por FreeSurfer, y aquí ya nos calculaba de manera automática, ya tenía estas fórmulas dentro de su base de datos, para que, bueno, nos arrojara finalmente los valorcitos de cada uno de los índices. Esa fue una gran ventaja con la que contamos aquí. Finalmente, hablando de la etapa funcional, primero con la señal Volt, bueno, como sabemos, es una medida indirecta de la actividad neuronal. ¿Por qué? Porque cuando realizamos alguna actividad, hay un incremento de intercambio de oxihemoglobina y desoxihemoglobina en las regiones involucradas en esa actividad. Por lo cual, se puede decir que es una medida indirecta de la actividad neuronal debido a esa demanda funcional. Para este estudio se utilizó un paradigma experimental, el cual constaba de 8 bloquecitos, en los cuales primero 16, pero 8 eran de actividad y 8 de reposo, iniciando con que la persona estaba en la resonancia en un tiempo de reposo, pues después tenía un movimiento de la mano derecha durante 21 segundos, otro bloque de reposo, de ahí un movimiento de la mano izquierda durante 21 segundos, y así se repitió durante 4 ocasiones, dándonos un total de estudio de aproximadamente 4 minutos con 30 segundos para esta parte del paradigma experimental. ¿Dónde realizamos este procedimiento? Se utilizó el software FCL,
Y bueno, en este caso utilizamos los pasos básicos de preprocesamiento. ¿Con qué fin el preprocesamiento? Bueno, conocemos que cuando las personas están dentro de la resonancia magnética, bueno, hay tendencia de que se puedan mover, a que haya alguna afectación por parte de la resonancia. Entonces, este preprocesamiento fue con el fin de que no existiera algún sesgo, algún ruido que se pudiera involucrar en nuestros datos y que afectaran en la interpretación de nuestros resultados. Seguimos los pasos básicos que son los de realineación, normalización y suavizado. Bueno, y en lo que más creo que nos llamaba la atención, una de las partes más importantes, que es la conectividad funcional. ¿Por qué? Porque esta nos describe cómo se coordinan diferentes regiones cerebrales, ya sea en una tarea o en el estado de reposo. Muchos estudios antes se enfocaban muchísimo en la parte de las tareas, pero ha tomado un gran apogeo y una gran fuerza el estudio en el estado de reposo. ¿Por qué? Porque se considera que da una mayor información de cómo se está comportando el cerebro, cómo está interconectándose el cerebro cuando la persona no está haciendo nada prácticamente, está en totalmente calma. En este caso, a cada paciente se le tomó otro estudio aparte del paradigma, donde se mantuvieron 10 minutos lo más tranquilos posibles, sin tratar de realizar ningún movimiento dentro de la resonancia, para tener estos datos del estado de reposo y poder obtener la conectividad funcional. Igual, nada más comentar que se siguieron los aspectos básicos de preprocesamiento, donde, bueno, es con el fin de que no hubiera ningún sesgo, se quitara cualquier ruido que pudiera afectar a nuestros resultados, y lo realizamos mediante el software CON en MATLAB. Esto, bueno, es lo importante, es una de las partes más importantes, porque, bueno, nosotros realizamos un análisis Roy to Roy, la cual se basa en el coeficiente de correlación bivariado mediante la transformación de Fisher. ¿A qué nos referimos eso? Ok, en este caso va tomando de par en par diferentes zonas y va analizando el software qué tan correlacionadas están entre ellas. Que ahorita les vamos a mostrar los diagramas para que vean los resultados. Bueno, en este caso los mostramos con algunos colores para que donde un color más intenso nos muestra una mayor correlación y colores más suaves nos muestran una menor correlación. Bueno, nos vamos directamente a los resultados, que creo que es lo que en este caso les queremos presentar. ¿Cuántos sujetos fueron finalmente? Finalmente fueron 13. Tenemos 14, bueno, acá en la tabla muestro 14, pero perdón, me salto el 0,5 porque es en el que tuvieron, bueno, algunos daños los estudios que teníamos. Como podemos observar, así a gran escala, los pacientes que recibieron la estimulación magnética transcranial Theta Burst en la zona afectada, o sea, de manera real, tuvieron un aumento o se mantuvieron en su puntaje en los 2 test clínicos que se les tomaron, mientras que aquellos que recibieron la estimulación como efecto placebo, observamos que sí se presentan algunos cambios. Creo que solamente uno, que es tuvo un cambio significativo alto, de 26 a 36, perdón, el número 10, que no puedo señalar, pero los demás se mantienen o incluso disminuyen, mientras que aquellos que la situación real no tenemos ninguno que disminuye, todos se mantienen o aumentan en hasta 5, 7, 9, 11 puntos. Pero bueno, esta fue la parte clínica. ¿Qué pasó a nivel cerebral o qué cambios hubo a nivel cerebral? Acá, bueno, ponemos todos los índices como tal, pero nos llamó la atención que a pesar de que tenemos, bueno, 13 pacientes, tal vez los análisis estadísticos no nos podrían arrojar tanto, pero observamos que tanto el giro postcentral izquierdo como el giro percentral izquierdo tuvieron un gran cambio respecto a su volumen, cosa que coincide que fue las regiones donde se aplicó la estimulación magnética transcranial, ya que, bueno, perdón, no lo había comentado, se aplicó en el hemisferio izquierdo, debido a que la mayoría de los pacientes tenían afectaciones al movimiento de la mano derecha, o sea. Perdón, solamente hacer el comentario de que optamos por la estimulación magnética transcranial ipsilateral a la lesión. Sí, porque saben ustedes, son los expertos, que hay propuesta contralateral. Nosotros también hicimos un estudio de revisión sistemática y decidimos hacerlo ipsilateral. Y por azares del destino, la gran mayoría de nuestros sujetos de investigación estaban infartados del lado izquierdo. Exacto. Entonces, eso es importante también traerlo a población. Y bueno, en este caso vemos que el único índice que cambió fue el de volumen, y justamente en las regiones donde se aplicó, que en este caso fue el giro postcentral izquierdo y el giro precentral izquierdo. Cosa que no sucedió a aquellos que recibieron la estimulación magnética transcranial Theta Burst de tipo placebo. No tenemos ningún cambio que pueda verse significativo. Y ahorita, bueno, lo van a encontrar más interesante por la parte de la conectividad funcional, porque, bueno,
Ya haciendo un análisis estadístico, utilizamos una prueba no paramétrica, porque eran muy poquitos pacientes, una de rango de Wilcoxon, y encontramos que el único significativo fue el giro presental izquierdo, con un valor de P de 0.03, aunque bueno, también consideramos que el giro presental izquierdo, aunque no cumplió, se quedó, me parece, en 0.07, estuvo muy cercano a, pero significativamente solo tenemos que el giro presental izquierdo. Bueno, hablando de la señal Volt, observamos aquí una comparación entre la activación antes y después de la terapia de estimulación magnética transcranial, teniendo en azul al estudio antes de la terapia y en rojo a la cantidad de boxes, activos después de la terapia, donde vemos que aquellos que recibieron estimulación magnética transcranial en el hemisferio izquierdo, o sea, en el movimiento del puño derecho, tienen un cambio drástico, una disminución drástica en la cantidad de boxes activos en las zonas de interés, teniendo del giro precentral una caída de 1050 a 308, en el giro poscentral de 1356 a 632, y en el área de Brodmann-6 de 872 a 9, o sea, cambios drásticos, mientras que aquellos que la recibieron de manera placebo, no encontramos cambios, bueno, grandes cambios, al contrario, ni siquiera disminuyen, se mantienen o aumentan un poquito su valor respecto al estudio inicial, o sea, antes de la terapia. Esto fue en el movimiento del puño derecho, que es en el hemisferio izquierdo. Entonces, aquí fue donde estuvieron la región, donde se aplicó, tenían la región afectada y donde se aplicó la estimulación magnética transcranial. ¿Qué pasó cuando en el análisis del movimiento del puño izquierdo? Fue un caso muy similar. Tuvimos una disminución drástica en aquellos que recibieron estimulación real, cayendo de 1541 a 785 en el giro precentral, de 1309 a 727 en el giro postcentral, y cayendo en el área de Brodmann-6 de 1094 a 438. Situación que también no se pasó en la estimulación placebo, por lo cual podemos ver que también hubo un cambio en la zona contralesional al momento de aplicar la estimulación magnética transcranial. Y finalmente, esto creo que es lo que más nos llamó la atención, la conectividad funcional en estado de reposo. Estos son aquellos que recibieron la estimulación real antes de la estimulación. Antes de que recibieran la estimulación, se les hizo el estudio. Y bueno, acá como pueden ver, hay diferentes conexiones entre las diferentes zonas cerebrales, donde les comentaba, un rojo más intenso indica una mayor conexión entre ellas, mientras una tendencia hacia un amarillo o un naranja indica una menor conexión. Como ven, antes de la terapia, las conexiones son fuertes. Pero ¿qué pasa cuando se le aplicó la terapia de estimulación magnética transcranial de forma real, o sea, en la zona afectada? Vemos que las conexiones disminuyen, pero curiosamente no disminuyen en dos zonas, el giro precentral izquierdo y el giro postcentral izquierdo, o sea, donde se aplicó la estimulación magnética transcranial. Al contrario, ahí su conexión aumentó, aumentó. Entonces, bueno, curiosamente, como les comentaba, también fue donde se presentaron los cambios en el volumen. No podemos decir que esto tiene tal vez una relación directa, pero sí es un foco para estudiar, exactamente, que hay una asociación entre estas zonas y la estimulación magnética transcranial. Cosa que aquellos que la recibieron como efecto placebo, pues observamos que no hay gran cambio, lo mismo que con la señal Volt. Tenían una conexión entre zonas fuerte, tendiendo a fuerte, mientras que después de la terapia se mantuvo o no aumentó de gran tamaño. Cosa que, como les comentaba, en la posterapia de aquellos que la recibieron de manera real, sí hubo un cambio drástico entre ellos, a excepción de estas dos zonas de interés. Y bueno, ya nada más para concluir rápido, bueno, en resumen, observamos que aquellos que recibieron la estimulación magnética transcranial Theta Burst tuvieron un mejor desempeño en los test clínicos posterapia respecto al que la recibió como efecto placebo. En los datos anatómicos, pues encontramos este cambio en el volumen del giro precentral izquierdo. Y bueno, referente a la parte funcional, en la señal Volt encontramos esta disminución considerable en las zonas de interés respecto a aquellos que recibieron la estimulación con efecto placebo, tanto en el hemisferio lesional, ipsilesional, como contralesional. Y para la conectividad funcional, en estado de reposo, la correlación en las zonas de interés disminuyó, a excepción de la conexión entre el giro precentral izquierdo y postcentral izquierdo. Y rápidamente, como discusiones, bueno, hemos encontrado que cambios en la morfología cerebral, bueno, hay estudios donde hay cambios en la morfología cerebral, se pueden asociar a una mejora potencial en algún tratamiento. En este caso, bueno, en la terapia de estimulación transcranial se estudió más enfocada a la depresión. Ahorita, bueno, estamos implementando estos índices en la parte ya del evento vascular cerebral.
Y bueno, que en este caso encontramos situaciones relacionadas a lo que se conoce como inhibición cortical, donde, bueno, consideramos que el cerebro lo que está realizando es una activación más focalizada con el fin de solventar las necesidades que tiene el paciente para poder pues, cumplir con lo que conocemos como la función motora y que pueda realizar sus tareas y sus actividades del día a día. Y bueno, como conclusión, bueno, encontramos en la literatura se ha hecho mucho la discusión de cuál efecto es mejor, que si los excitatorios o los inhibitorios. En este caso, bueno, con la aplicación de la estimulación magnética transcranial Theta Works, que es a 5 Hz, encontramos que efectivamente hay cambios, en este caso de forma inhibitoria respecto a las zonas de interés con las otras zonas cerebrales, y excitatorio de aumento entre ellas mismas, como comentamos, entre el giro precentral izquierdo y el giro procentral izquierdo, por lo cual podemos constatar que existe una relación benéfica entre los pacientes que sufrieron evento vascular cerebral y su recuperación motora, producto de la estimulación magnética, bueno, producto del tratamiento que estamos probando. Y bueno, nada más agradecer al doctor Fiacro por la invitación. Gracias. Y a la doctora Ingrid Salomé, que igual fue partícipe de este proyecto, al Hospital General de México, al Hospital Ángeles, y bueno, mis asesores de tesis que bueno, nos han estado acompañando en este proceso. Disculpen un poquito de ver las prisas, pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si... Sí. Muchas Adelante, gracias. compañeros. Hemos Brillante. terminado. Yo creo que sí. ¿Han terminado? Sí, así es. Bueno, ¿alguna pregunta tenemos en la audiencia? Voy a activar los micrófonos y leemos si hay alguna pregunta. A Pueden ir mí, escribiendo. Fiacro, me llamó la atención cómo, según la aprobación formal de la FDA, el blanco del target para TOC es bien medial, en las cortezas mediales, en las profundidades, más profundo, utilizando el mismo blanco que se usa para el trastorno depresivo mayor, hubo beneficios en la ideación obsesiva y en la conducta compulsiva. Eso me llamó la atención. En trastorno del espectro autista, Leandro. Sí, el trastorno. ¿Qué pasaría en otra condición? ¿Habría los mismos hallazgos o estos hallazgos se dieron por la característica de los pacientes? Leandro, yo te voy a responder de una forma muy sencilla. Es lo que se ha publicado. ¿Sí me explico? O sea, actualmente el 90% de la estimulación magnética transcranial para trastorno del espectro autista es sobre la corteza dorsal prefrontal lateral. Y eso, la verdad es que me deja todavía muchas dudas, porque el trastorno del espectro autista es un trastorno de comunicación y de interpretación, de sociabilización. Y todo esto es una red de circuitos corticales que no los hemos entendido bien. Entonces, la estimulación no es para TOC. Medimos la escala de TOC, o sea, Yale Brown, porque no teníamos otro instrumento. Pero, o sea, Leandro, tengo más dudas que respuestas, ¿sí me explico? Estoy haciendo pruebas de concepto. Lo único que te puedo decir es que no altera la estimulación magnética transcraneal a los niños con trastorno del espectro autista, más sin embargo parece que los beneficia. Entonces, lo que necesitamos son datos duros. Y por eso yo quise unir esta plática a la resonancia magnética, porque ahí podríamos ver si hay conectividad entre otras estructuras corticales y hacer un paradigma resting state contra estimulación y ver si podemos encontrar el sitio donde estimular. No sé si me expliqué. Sí, perfectamente. Perfectamente. Entonces, no es una área para estimular trastorno obsesivo compulsivo, es trastorno del espectro autista. Y es lo que más he usado. ¿Qué áreas me quedan en duda? El temporal posterior y estimulación bilateral. Hay otras áreas propuestas, pero mi querido Leandro, es como en neurocirugía psiquiátrica. Tenemos un montón de targets y todos son el mismo circuito. Entonces estamos como probando ensayo-error, y yo creo que hay que ser un poco más rudos, más estrictos en nuestros instrumentos de evaluación. Leandro, sí. Espero que les haya gustado, a lo mejor no están de acuerdo en alguna cosa que dije de espectro autista,
Brillante, ¿no? Brillante, brillante y a pesar de la demora, cómo se sostuvo la audiencia tras casi ya hora y media de, Pobrecito. No, no, estuvo espectacular. Dani, vos, ¿alguna pregunta con tu experiencia? Que también trabajás con un MacVenture en Resistencia Chaco, en el norte de Argentina. Estás muteado. Perdón. Quería preguntarles, ustedes habían trabajado en este estudio sobre ACV en pacientes con lesiones hemorrágicas o Sí. tomaron, y en cuanto a la experiencia en lesiones isquémicas, ¿se podría pensar en lo mismo? La pregunta es muy válida, porque si se fijan, enfocamos la plática del ingeniero al aspecto de resonancia y hablamos poco del aspecto clínico, pero redondeo, sí, es correcto. La mayor parte de los pacientes fueron de isquémicos y una pequeña parte de hemorrágicos cercanos a los núcleos basales. Entonces, una de las condiciones es que tuvieran alteración en la mano, porque la evaluación Fuggenmeyer es para capacidad de movilidad y arcos de movilidad de la mano. Entonces, podría ser un infarto isquémico cortical o un infarto hemorrágico de la cápsula interna, pero que afectara la mano. Esto, Daniel, nos trajo un gran problema, porque entonces teníamos diferentes extensiones, diferentes áreas de afectación, y sin embargo, siempre estimulamos la misma zona, que eso también fue una forma de eliminar el sesgo. Y ustedes pueden ver que la evaluación clínica, aunque leve, mostró una mejoría. ¿Qué hacíamos? Después de hacer la estimulación médica transcranial, los metíamos a rehabilitación ocupacional con la mano, placebo contra estimulación, y sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. Pero lo más sorprendente para nosotros fue que toda esa red que estaba dispersa de neuronas se concentraba sobre el área estimulada. O sea, lo que hacía la estimulación médica transcraneal es enfocar un loop. ¿Sí, no? Sí, exactamente. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Gracias. Bueno, está lleno de agradecimientos, de felicitaciones, de elogios por las dos brillantes exposiciones. ¿Alguien quiere, a través del micrófono, hacer una pregunta en forma directa a los disertantes? Bien, Néstor Álvarez levantó la mano. Néstor Álvarez. A ver. Bueno, muy buena la presentación. Yo soy residente de psiquiatría. Realmente me llama la atención en la parte de que el expositor en la parte del espectro autista, él dijo que solo era en pacientes con leve, digamos, una gravedad leve y no moderada o más grave. ¿Por qué esa elección o no sé? Esa es una pregunta. Gracias. Gracias, Néstor. ¿De dónde es usted? Soy de Nicaragua. Gracias, Néstor. Mire, es buena la pregunta. Lo hicimos por hacerlo operacionalmente más sencillo, porque la estimulación magnética transcranial repetida para dar 1500 pulsos por sesión requiere varios minutos en que el paciente se tiene que estar quieto. Y los pacientes con trastorno del espectro autista moderado a severo, a lo mejor ni podemos sentarlos. Entonces, eso fue la primera aproximación. Pero la petición que usted me hace, ya me la hizo esta organización de México que se llama Teletón. Me dicen ellos dos cosas: doctor, necesitamos meter pacientes de todo tipo, leve, moderado y severo. Entonces, yo estoy planteándome si mejor meto Theta Boards, que es más corta el periodo de estimulación y más por los resultados que están mostrando los ingenieros. ¿Sí me explicó? Por eso digo, Leandro, que tengo más dudas que respuestas.
Entonces se me hace que la siguiente que voy a hacer es un pequeño piloto con Theta Boards. Y la segunda cosa que me dice el Teletón, no saben cómo se está incrementando el trastorno del espectro autista en México. No sé si en Argentina o el resto de América Latina, pero aquí es una curva ascendente que ya no saben qué hacer con los pacientes. Entonces están buscando una forma de tratarlos no invasiva o con medicamentos. Espero haber Eso se atribuye a que hay más pesquisa, hay más tamizaje y se detectan más casos, o efectivamente por algún motivo la prevalencia está incrementando realmente. ¿Me preguntas, Leandro? Sí, Me parece que hay tres factores. Primero, hay más atención a ellos. Segunda, el confinamiento de COVID creo que afectó mucho a cierto grupo de personas, sobre todo a los niños. Y tercero, parecería que hay factores medioambientales que están haciendo que aparezca más, pero lo cierto es que sí hay un repunte en el número. Mira, había más o menos 20, 21 pacientes por 10,000 habitantes de espectro autista. Ahorita estábamos rebasando los 60 por 10,000 habitantes. O sea, está incrementándose rápidamente. claramente. No sé si en Argentina o en Nicaragua. No, desconozco, pero bueno, dentro de la Asociación Argentina de Psiquiatras contamos. Igual, aquí hay bastantes casos de espectro autista. Siento de que el saber, el conocer más, hace que uno lo detecte más fácilmente. Y es bueno saber de que la terapia transcranial está dando buenos resultados, porque son muchas veces pacientes que pueden ser muy funcionales. Así es, sí, así es. Correcto. Así que, bueno, y el tema estaba pensando, las aprobaciones originales para tabaquismo y TOC fueron con el uso del casco, con una estimulación más difusa y más profunda, pero además del Theta Burst, que acorta el tiempo de la sesión aplicando la misma cantidad de impulsos, eh, ¿sería de utilidad el casco en H que está aprobado para algunas indicaciones? Con sus ventajas y desventajas, ¿no? Sí, ¿me preguntas o me dices, Leandro? Te pregunto. Mira, yo no tengo experiencia con el casco. En México llegó el casco, pero la verdad creo que casi ningún centro lo tiene, si no es que poco. Igual. Ajá, entonces no podría responderte. Lo que sí sé es que lo que estamos tratando nosotros ahora, Leandro, más que áreas, son loops. Por eso el trabajo de los ingenieros para mí es muy importante, porque yo creo que tenemos con estimulación magnética transcraneal una herramienta que nos permite explorar loops de manera fisiológica con imagen no invasiva. Entonces, yo les invito a que pues colaboremos si gustan con ellos o con algún grupo y empecemos a hacer resonancias. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha tratado ya un stroke con estimulación magnética transcranial? A lo mejor tiene resonancias. A lo mejor podríamos tratar de hacer algo como hacen en primer mundo, multicéntrico. Desde ya, eso está en pie, hemos tirado la punta del ovillo, el puntapié inicial, y tenemos que seguir conversaciones para concretarlo. El trabajo que están haciendo ustedes es evidentemente de altísimo nivel científico, de mucho rigor metodológico. Realmente te felicito, Fiacro, a vos y al equipo. Es un aporte excepcional. Hasta me han pedido tu contacto, especialistas en TMS de México. Eh, y, y, bueno, creo que en honor al tiempo vamos a ir cerrando. Fue un honor, un privilegio. La verdad que la gente está elogiando, felicitando y agradeciendo ambas charlas. Y la verdad que de un nivel científico altísimo, y no solamente por lo que presentaron de otros autores, sino porque están presentando material propio, lo que ustedes están haciendo, data propia que tiene un valor muy, muy especial, que creo que hasta el momento
pocas veces lo vimos a lo largo de este curso. Muchas gracias, Leandro. Esperamos poder colaborar con ustedes. Saben que los queremos bien y nuevamente una disculpa por mi tontería de empezar tarde. No importa, fue compensado con la calidad científica de la charla y con la calidez y el compromiso con que la dieron. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos, amigos. Bye. Nos vemos. Felicidades a ambos. Ah, La charla estuvo. Yo creo que, yo primero que nada le agradezco que me salvó la vida.